Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Humberto, soy cristiano del nombre. Hablando de denominación, yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de México y he visto tantas interrogantes que tiene el hombre, hablando en general hombres y mujeres, pues acerca de los miedos, los temores que tienen las personas. Y bueno, para poder aclarar esto un poco, me he dado a la tarea, siempre y cuando es decir, siempre apegándome a lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a hablar de la sujeción de los demonios. ¿Sujeción a qué o a quién? Sujeción al nombre de Jesús, porque aunque usted no lo crea, o lo crea que sería mejor, los demonios se sujetan a ese nombre santo. Como ustedes conocen, la Biblia es la palabra de Dios. Se dividen en dos testamentos, Antiguo y Nuevo, y tiene 66 libros. Y bueno, pues desde la primera hoja hasta la última hoja, que es desde el principio de Génesis hasta lo último de Apocalipsis, se relata la misma idea sin ninguna contradicción. Gloria al Señor Jesucristo, porque es un libro muy, muy perfecto. Y cómo no, porque viene del propio Dios de los cielos. Vamos a empezar. Hay mucha gente que le teme a la muerte, que le teme a los espíritus que puedan salirle por ahí por las calles en la oscuridad. Gloria al Señor. Voy a darle una cita en el libro de San Lucas, capítulo 10, gloria al Señor, versículo 17, habla un poco de esto. La Biblia se lee en el nombre de Jesús. Bendita tecnología que Dios ha dado, porque ahora podemos tener la Biblia en el celular, de manera que ya no tenemos excusa para leerla. Y bueno, se lee en el nombre de Jesús. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. De manera que el Señor, pues su santo nombre tiene poder. Usted puede reprender a los demonios en el nombre de Jesús, siempre y cuando usted tenga el bautismo en el nombre de Jesús. En el libro de Hechos 2:38 dice Pedro, que les dijo a estos varones que les preguntaban que qué debían hacer para ser salvos. Y él les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí habla de que el bautismo es muy importante. Entonces, si no tienes el bautismo en el nombre de Jesús, no puedes reprender demonios. Esto es algo tan real como mirar a otra persona. Es algo que no es ficticio. Porque incluso yo he visto los milagros que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Ojo, no quiero que piensen que el Espíritu Santo es otra persona, como muchos dicen que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, sino solamente son tres manifestaciones. En el libro de Tercera de Juan, ya casi en los últimos versículos, habla de que son tres manifestaciones. Dice, tres son los que dan testimonio. En el cielo el Padre, en la tierra, dice, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, porque Dios no vino, dice, mediante agua solamente, sino vino mediante agua y sangre. Esto es, dice, para darles salvación. Porque cuando el Señor entregó su vida, no nomás entregó su carne para que la azotaran, para que fuera golpeada,
sino que dio hasta la última gota de su sangre. Algunos que son lectores de la Biblia, cuando ese varón le entierra la punta de la lanza en su costado, dice que salió agua. Él entregó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí y por todo el humano, el mundo no, el humano. ¿Para qué? Para que pudiésemos acceder a la vida eterna que Dios está ofreciendo en este tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia viene cuando el Señor nace. Es una profecía que se predijo en Isaías. Gloria al Señor. Cuando Él es inmolado, él ya estaba preparado para venir. Ya Él sabía que iba a ser sacrificado. Incluso Él tuvo la debilidad del ser humano, porque Él tomó un cuerpo humano. Es decir, Dios mismo, su espíritu poseyó esa carne. Era necesario que viniera por obra de Espíritu Santo a ocupar un cuerpo humano. Es decir, como yo, como tú, vamos a hablar de las manifestaciones. Por ejemplo, si yo tuviese hijos, sería padre de mis hijos, pero a la vez yo vengo siendo hijo de mi padre o hijo de mi madre. Y dentro de este cuerpo que hace que tú te muevas, hay un espíritu, de manera que es espíritu, la carne es el padre, pero también soy hijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las manifestaciones que se utilizan. No son tres deidades, Dios es uno. De manera que no podemos decir que la Trinidad o esas cosas, porque Dios es uno. Y bueno, veamos en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 11, habla, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Todos conocen a Pablo. Los que no lo conocen, fue un hombre que antes de ser convertido al evangelio, él azotaba a los cristianos, los entregaba a cárceles, a prisiones, los torturaba para hacerlos blasfemar en contra de Dios. Mas cuando él iba a cumplir un mandato por el concilio romano, da la casualidad de que el Señor dijo: hasta aquí. El Señor hizo un resplandor en el cielo y lo tumbó del caballo y lo dejó ciego, y después lo llevaron con un hombre, porque el Señor le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y bueno, él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo: dura cosa es dar cosas, es dar cosas contra tu propio aguijón. Es decir que después de haber hecho esto, te vas a tener que retractar, porque yo te lo digo, dijo el Señor, en pocas palabras. Entonces, dice que le trajeron a un hombre que se llamaba Ananías, y él oró por él para que recuperara la vista, y le dijo: recibe a Cristo y predica. Y así Pablo se dedicó a predicar. Entonces dice que, y hacía Dios milagros extraordinarios, y no dice ordinarios cualquiera, no, extraordinarios, por mano de Pablo. Dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Por mano del Señor, o sea, el Señor era el que estaba obrando ahí. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es como les decía: si no tienes el bautismo en el nombre de Jesús, no puedes reprender no tienes ninguna autoridad sobre nada.
Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, se dedicaban a decir, ay, yo te conjuro, pero no tenían el bautismo. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando, dice, en quien estaba el espíritu malo, dice, saltó, dice, el espíritu saltó de él, dice, y saltó sobre aquellos que lo estaban, según reprendiendo, dice, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los espíritus, voy a decirlo así, Dios les tiene marcados un límite a los espíritus inmundos. Ellos no se pueden presentar tal y como son porque son horrendos. La misma Biblia los marca que son horribles. Tal vez no en aspecto, pero sí en maldad. Amén. Y bueno, pues por eso es que muere una persona, ponen una cruz ahí como se utiliza la tradición, ponen una cruz donde muere una persona y dicen, ay, es que ahí se aparece fulano. Y el diablo utiliza usa eso de excusa para aparecerse y tomar la forma de esa persona. Pero en realidad son demonios. No existe gente que viene del más allá y se aparece, sino son demonios. Porque la Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 9, en lo adelante, que los muertos ya no saben nada, porque su memoria ha sido puesta en el olvido. ¿De acuerdo? Su odio, su amor ya fenecieron, ya se acabó. El que muere en Cristo dice que duerme, pero el que muere sin Cristo está muerto, ya no existe más. Esa es la triste verdad. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así como judíos, como griegos, y tuvieron gran temor, dice, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, gloria a su santo nombre. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Aquellas personas que se portaban medio mal en contra del Señor, dijeron, pues yo me arrepiento, ¿de acuerdo? Así mismo dice, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Tú si te dedicas, varona, si te dedicas a comprar libros que hechizos para enamorar, que cómo embrujar a tu suegra, o de decir, si te dedicas a comprar libros que interpretan los sueños, porque hay muchos libros de metafísica, libros de brujerías, es puro dinero tirado. Eso no te sirve para nada. Créeme que si tú practicas todas esas cosas no vas a heredar el reino de los cielos, aunque te arrepintieres y te bautizares en el nombre de Jesús. Porque cuando uno se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús, no siguen las cosas así como van, como eras antes. Porque dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, te arrepientes de corazón, te bautizas en su nombre y tienes que seguir caminando con Él. ¿Cómo? No te dejes de congregar, dice el apóstol Pablo, dice, como muchos tienen por costumbre. No dejes de congregarte, no dejes de ir a la iglesia. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Escudriñad, no la leas, escudriñala, medita en ella, ora al Señor para que te dé sabiduría, te dé entendimiento. Es lo que tienes que hacer, caminar en santidad. Eso es lo que se tiene que hacer. Dice que estas personas quemaron esos libros de porquería que tenían. Dice, y echa la cuenta, o sea, le sacaron de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Se imaginan el dineral que tiraron estas personas en comprar esos libros inútiles?
No tenía caso gastar tanto en cosas que no les sirven. De manera que todo eso pues es algo tremendamente malo. Gloria al Señor. Una última cita para irnos. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor Jesucristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte y el diablo están sujetos al nombre de Jesús. Si tú estás bautizado en el nombre de Jesús, la muerte no te va a tocar si andas con el Señor. Y si andas en el mundo, la muerte no te va a tocar hasta que el Señor le diga, ¿sabes qué? Ya, llévate. Porque la muerte está sujeta al nombre del Señor. Había una cita, gloria al Señor, donde decía que, pues, había un hombre que decía, muchos bienes has atesorado para sí, dice. Ahora dice, come, bebe, repósate, dice, porque disfruta, dice, de todo lo que has atesorado en todos estos años. Y lo que dijo el Señor, necio, esta noche han venido a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, dice, ¿para quién va a ser? O sea, no te afanes en el trabajo. Dice, pero buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No faltes a la iglesia por decir, ay, es que voy a ir a trabajar. Dios es el quien te da el trabajo. Dios es el que te puede quitar el trabajo por causa de tu necedad. Si tú le pides, esto se los estoy diciendo a los que están bautizados. Si tú varón, varona, cristiana, cristiano, le pides al Señor que te dé un trabajo y trabajas primeramente para Él, el Señor te lo va a dar. Pero si hay algo que te es ocasión de tropiezo para con su evangelio, el Señor te lo va a quitar de en medio, así sea tu trabajo. Entonces dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea que la muerte va a ser destruida, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, Jesucristo, claramente se exceptúa, dice, aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto quiere decir que el mismo Jesucristo está sujetándose a su propia palabra. Si el Señor te dice que va a venir por ti, es porque va a venir por ti. Si tú caminas en santidad, el Señor cuando venga, porque está próxima a su venida, Él te va a levantar. Pero tienes que andar en santidad. Tienes que buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Y no te olvides que demonios, principados, potestades y dominios y reinados están sujetos al nombre de Jesús. ¿Sí? El mundo yace bajo el poder del enemigo, el diablo. Pero aún el diablo está sujeto al nombre del Señor. De manera que el diablo no te va a hacer daño si Dios no se lo permite. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la pregunta maravillosa. Entonces, como les decía, la muerte va y le dice, Señor, dame el alma, si tú te llamas Francisco, dame el alma de Francisco, si tú te llamas Alfonso, dame el alma de Alfonso. Pero si el Señor le dice, no, desaparécete, se tiene que largar la muerte. Y esto lo puedes buscar en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 19 hasta el 20. Bueno, adelante, si quieres seguirle, bueno, pues. Entonces,
sigue adelante, no te rindas, porque Cristo viene pronto. Y te voy a leer esa cita que te di, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Antes de que tú pongas la idea de que hay un buen trabajo, un buen carro, un buen departamento, piensa primero en las cosas del Señor antes que en ti. Al fin y al cabo todo es de Dios. Porque dice el Señor, mío es el oro y la plata, mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ¿para qué nos afanamos? Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Practica la justicia. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, el que es limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. Esa es la idea. No tengas en poco la palabra de Dios. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios, dice. Entonces, si te avergüenzas de Dios delante de los hombres y lo niegas, Él te va a negar también delante de sus ángeles. Entonces hay muchas personas que dicen, ¿eres cristiano? Y muchos dicen, no, siendo. Hasta luego. Dios les bendiga.